Viaje al centro de la Tierra. Capítulo 1. Entonces le indiqué con el dedo el centro. En un viejo barrio de la ciudad de Hamburgo, vivimos juntos el profesor Lindenbrock, su ahijada Grauben, Marta, la criada, y yo, Axel. Un domingo 1863, el profesor Lindenbrock regresó casi corriendo a la casa y entrando en su despacho me dijo: Ven, Axel. Conociendo lo impaciente que era mi tío, me apuré a obedecerle. Su despacho era un verdadero museo, ya que siendo mi tío geólogo y profesor de mineralogía, poseía todos los ejemplares del reino mineral, rotulados y clasificados. Cuando entré en el despacho, vi a mi tío observando con admiración un libro que tenía en sus manos. ¿Qué libro?, repetía sin cesar. Es extraordinario, maravilloso. Yo solo noté que se trataba de un libro muy antiguo y no encontraba motivos para tanto asombro. Sin embargo, conociendo su carácter colérico, fingí cierta admiración. Me explicó que se trataba de un manuscrito del siglo X2 de un famoso islandés, escrito en un idioma muy antiguo que se expresaba en rarísimos signos. Mientras me decía esto, abría y cerraba el viejo libro, cuando de entre sus páginas salió un trozo amarillento de papel que cayó al piso. ¿Qué es esto?, exclamó extrañado. Me puse a mirar el papel, pero no pude comprender lo que decía. Tampoco imaginé en ese momento que lo que allí estaba escrito impulsaría a mi tío a efectuar la expedición más extraña del siglo X1X. El profesor conocía muchos idiomas, sin embargo, no lograba descubrir el contenido de este extraño papel. Cada vez se convencía más de que esos signos podrían revelarle un gran descubrimiento, aunque yo no sentía ningún interés por ellos. No se lo dije, porque mientras mayor dificultades encontraba mi tío para descifrarlos, mayor era su mal humor. Pasaba las horas y el profesor no salía de su despacho ni para comer, observando con admiración un libro. Estaba yo en el comedor cuando sentí un grito que salía del despacho. Corrí hacia allí. Cuando mi tío me vio, me dijo: Arn Saxusem. La nota está firmada por Arn Saxusem. Como yo seguía mirándolo sin entender, me aclaró: es el nombre de un famoso sabio del siglo XB1. Y agregó: ¿qué nos dice este sabio? ¿Qué nos dice que este sabio no ha ocultado este difícil escrito alguna sorprendente invención? Después de este hallazgo, mi tío me puso a ayudarle y no permitía que me fuera ni que me distrajera un instante. Yo empecé a temer, porque cuando a mi tío se le ocurría que debía terminar un trabajo, era capaz de encerrarse sin comer hasta lograrlo. Pero si bien esta posibilidad me daba temor, también es cierto que agudicé mi ingenio para acabar lo antes posible. Primero desciframos el significado de cada signo, es decir, a qué letra correspondía. Cuando todos los signos estuvieran traducidos, verificamos que estaban dispuestos en clave y que debíamos encontrarles el secreto. Tardamos un día sin comer ni dormir en descubrir que estaba escrito al revés. Cuando finalmente logramos descifrar su verdadero significado, el profesor lanzó un grito de asombro ante la gran revelación. La nota decía así: audaz viajero, desciende al cráter de Jokul de Sneffels, que la sombra del Escartaris acaricia antes de las calderas de julio. Llegarás al centro de la tierra como he llegado yo, Sagnusem. La alegría de mi tío no tenía límites. Iba y venía, tomándose la cabeza con las manos hacia rodar las sillas amontonaba los libros. Por fin se calmaron sus nervios y se sentó. Cuando miró su reloj se acordó del hambre que tenía. Vamos a comer ahora mismo, me dijo. ¿Y después qué?, le pregunté. Después me prepararás mi equipaje. Su equipaje, exclamé. Sí, y el tuyo también, me respondió entrando al comedor. Nos sentamos en la mesa. Mi tío estaba de muy buen humor y casi alegre. Hacía chistes y me invitaba a participar de sus comentarios, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Espantado entre la idea de que el profesor intentara viajar al centro de la Tierra y que además se propusiera llevarme con él. Pensaba en las razones que debería oponer para convencerlo de que tal idea era un disparate. Terminando el almuerzo, mi tío me hizo señas de que lo acompañase a su despacho. Una vez allí y sentados frente a frente, comenzó por pedirme prudencia. Te recomiendo el más absoluto secreto. Nadie tendrá noticias del viaje hasta que regresemos. ¿Cree usted?, le dije,
que habría otros audaces, ya lo creo. Si está documentado, llegará a conocerse. Un ejército entero de geólogos se precipitaría tras las huellas de Saxnussem. No opino lo mismo, le dije. Pues nada, prueba la autenticidad del documento ni que lo que dice sea verdad. Eso ya lo veremos, me dijo esbozando una leve sonrisa. Comencé con mis objeciones. Quisiera saber, le dije, ¿qué quiere decir esas palabras? Yokul, Snefes y Scartaris, de las que nunca había oído hablar. Pues bien, te explicaré, me respondió y tomando un mapa de Islandia señalé en el distinto punto. Me dijo que en islandés Yokul significa ventisquero, que en ese país a todos los volcanes se les llama así porque debido al clima frío, todas las erupciones se han dado a través de capas de hielo. Y Sneffels pregunté con la esperanza de que no supiera responderme. Es una montaña de 1600 metros de altura, aproximadamente una de las más interesantes de Islandia y sin duda la más notable del globo, si su cráter conduce al centro de la Tierra. Pero eso es imposible, exclamé. Ese cráter debe estar obstruido por rocas y lava candescentes. En Snellfest, me aclaró el profesor, es uno de los tantos volcanes que están apagados. Según los datos que tengo, su única erupción fue en 1219. Está bien, le dije, pero ¿qué se puede viajar por él hacia el centro de la Tierra? Contradice todas las teorías de la ciencia. ¿Qué teorías? Me preguntó en tono burlón. Aquellas que sostienen que la temperatura de la Tierra aumenta un grado por cada 21 metros que se desciende, y agregué, por lo tanto, en su centro se disfruta de una temperatura de 2 millones de grados, razón por la cual las materias que existen en su interior están en estado gaseoso incandescente. Siendo así, no tengo derecho a afirmar que es imposible penetrar en un medio semejante. Preguntó orgulloso de mis conocimientos. Le diré, replicó el profesor, que ni tú ni nadie sabe a qué ciencia cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo. La ciencia puede perfeccionarse y cada teoría es destruida muchas veces por otra nueva. Puede ser continuo, que a partir de cierta profundidad de temperatura alcance su límite que no se supere. Algunos sabios opinan que si existiese tal calor en el interior de la Tierra, los gases despedidos por las sustancias fundidas producirían tal tensión que la corteza terrestre estallaría. Pero, pero tío, dije yo, esas son opiniones. ¿Y acaso no es un hecho probado que el número de volcanes en erupción han disminuido desde el principio del mundo? Y no sería eso una prueba de que el calor, si existe, ha ido disminuyendo. Así seguimos por un largo rato, discutiendo teorías y posibilidades. Tengo que admitir que mi tío me convencía transmitiéndome en su entusiasmo, hasta concluir la conversación diciéndome, pero silencio, ¿me entiendes? Para que a nadie se le ocurra descubrir antes que nosotros el centro de nuestro planeta. Salí del despacho aturdido y preguntándome si de veras creía en lo que había oído o me había dejado fascinado por el entusiasmo del profesor. Salí a caminar con la esperanza de encontrar a Grauben antes de que llegase a la casa. Ella Ella y yo nos queríamos mucho y presentía que su compañía me iba a ayudar. La caminata, el aire fresco sobre la cara, me fueron calmando los nervios y pude ordenar mejor mis ideas. Mientras mejor me sentía, mayor era mi convicción de que debía oponerme a los proyectos de mi tío. Es un abuso, me decía a mí mismo. No tiene ningún sentido. Cuando divisé a Grauben, corrí hasta alcanzarla. Grauben, le saludé con alegría. Axel, ¿has venido a buscarme? Me respondió. Sorprendida, pero al fijarse en mi rostro preocupado, ¿qué tienes? Me preguntó, teniéndome una mano. En menos de un minuto le conté todo. Ella me miró en silencio durante algunos instantes. Axel, me dijo al fin, que mi querida Graufen, qué viaje tan hermoso es el que vas a emprender. Pero, ¿lo dices de verdad? Yo lo creo, me contestó. Quedé nuevamente desconcertado. Caminamos en silencio hasta que llegamos a la casa. Veremos, Grauden, le dije antes de entrar, si mañana piensas lo mismo. Mañana, querido Axel, pensaré igual que hoy. Capítulo 2. Cuando entré a la casa, mi tío corría de un lado a otro, en medio de varios mozos de cordel que descargaban una multitud de objetos. Vamos, Axel, date prisa, me dijo en cuanto me vio. Tu equipaje sin hacer, mis papeles sin ordenar y mis polainas sin llegar, exclamaba el profesor. Me quedé frío, sentía que me faltaba la voz para hablar. Cuando al fin pude articular unas palabras, pregunté, ¿pero es que nos marchamos? Sí, pasada mañana al amanecer, me respondió muy seguro.
Ya no lo podía dudar. Mientras yo había salido a caminar para refrescar mis ideas, mi tío había salido a buscar todos los objetos necesarios para mi temida travesía. Por todas partes podían verse cuerdas, antorchas, cantimploras, bastones. Me retiré a mi cuarto para descansar, pero casi no pude dormir. Pasé una noche terrible. Al día siguiente fui hasta donde estaba el profesor y le dije: Tío, ¿está usted decidido a que emprenderemos la marcha? ¿Cómo? ¿Lo duda aún? Pero, no, pero, ¿por qué tanto apuro? ¿Crees, ig- ¿Crees ignorante? Me contestó furioso. ¿Qué es tan fácil trasladarse hasta Islandia? Hay solamente una excursión al mes, el 22 de cada mes. Si no nos apuramos, llegaremos demasiado tarde para ver la señal del sol sobre el cráter de Sneffels. Va a hacer tu equipaje enseguida, me ordenó. Cuando bajé con la maleta preparada, Marta me preguntó: ¿Es que se ha vuelto loco el señor? Le dije que sí, con la cabeza. ¿Y lo lleva usted? Repetí el mismo gesto. ¿A dónde? Me preguntó asustada. Entonces le indiqué con el dedo el centro de la tierra. Al sótano, exclamó. No, le contesté. Más va abajo todavía. Cuando llegué a la noche y quise descansar, soñé con enormes precipicios y que me hundía en sus abismos. Me desperté a las 5, rendido de fatiga. Desayunamos todos juntos. Después que mi tío se despidió de Grauben con muchas recomendaciones y consejos, me acerqué a ella para besarla. Vete tranquilo, Axel, dijo ella. Ahora dejas a tu novia, pero a la vuelta encontrarás a tu mujer. Qué bonito. Le estreché entre mis brazos y fui a sentarme al coche. Desde el umbral de la puerta mi prometida y Marta nos decían adiós. Capítulo 3. Después de un largo viaje en el tren y luego en barco, llegamos a Copenhague, capital de Dinamarca. Mi tío llevaba una carta del cónsul de Hamburgo para el profesor Thompson, un verdadero sabio a quien fuimos a ver. El señor Thompson se puso a nuestra disposición y juntos recorrimos los muelles buscando un buque que fuese a partir en breve. Por fin, una pequeña goleta danesa llamada Valkyria podría llevarnos a la capital de Islandia. La víspera de la partida, el señor Thompson, a quien le habíamos dicho que íbamos a Islandia con intenciones de descansar y admirar las curiosidades de la isla, nos trajo cartas de recomendación para distintas personalidades de aquel país. Cuando arribamos a la capital de Islandia, mi tío entregó dichas cartas a un señor que vino a recibirnos y que no era otro que el gobernador de la isla. Mi tío entabló una conversación con él en danés, por lo que yo no participé en nada. Pronto tomamos contacto con un colega del profesor, quien nos ofreció cualquier ayuda. ¿Cómo ves, querido Axel? Me dijo mi tío en ese momento. Lo más difícil ya está hecho. ¿Cómo lo más difícil? Exclamé. Claro, solo nos resulta. Claro, solo nos resta bajar. Esas palabras reflejaban claramente el temperamento del profesor. Ahora más tarde fuimos a la casa del profesor Fredrickson, que así se llamaba el colega de mi tío. Ahí ambos mantuvieron una interesante conversación. Señor Friedrichson, dijo mi tío, quisiera saber si entre las obras antiguas que posee su interesante biblioteca están los libros de Arndt Saknussemm. ¿Se refiere usted a aquel sabio del siglo XV que fue un gran alquimista, un gran naturalista y un gran explorador a la vez? Preguntó el profesor Friedrichson. Precisamente, respondió mi tío, sus obras no están en Islandia ni en ningún otro lado. ¿Por qué? Preguntó preocupado mi tío. Porque Arnsaxusen fue perseguido por hereje y sus obras fueron quemadas en 1573. Ahora me explico, dijo mi tío, como si hablase consigo mismo. Porque Arnsaxusen decidió sepultar su secreto en un criptograma. ¿Qué secreto? Le preguntó su colega. No, nada, balbuceó turbado mi tío. Era solo una suposición. El profesor Fredrickson, al ver turbado y con la cara un poco enrojecida mi tío, cambió rápidamente la conversación diciéndole: espero que no se irá de la isla sin conocer sus curiosidades mineralógicas. Existen numerosas montañas ventisqueros y volcanes que es necesario estudiar. Sí, ir más lejos. Sí, el profesor Hirenson, uno de los
Espero que no se irá de la isla. Existen numerosas montañas, vestiqueros y volcanes que es necesario estudiar. Y sin ir más lejos, mire usted ese monte que se eleva en el horizonte, el Sneffels, uno de los volcanes más curiosos. ¿Apagado?, preguntó ingenuamente mi tío. Sí, apagado desde hace 500 años. Pues bien, respondió mi tío disimulando su ansiedad. Desearía comenzar mis estudios por ese Sneffels. Siento tanto no poder acompañarlo, dijo el profesor Fredrickson, ya que mis cátedras me lo impiden. Oh, no, desearemos no, no desearemos molestar a nadie, pero, pero bueno, presentarles una excelente guía, nos propuso. En este instante, en esta interesante conversación, mi tío acababa de saber cosas muy importantes: la historia de Saxusen, la razón de de su misterioso documento, que el señor Fredrickson no podrá acompañarnos y que desde el día siguiente tendría un guía a sus órdenes. Cuando desperté la mañana siguiente, sentí a mi tío hablar con mucho entusiasmo. Fue a reunirme con él y vi que hablaba con con un dinamarqués alto y vigoroso. Era el guía recomendado por el señor Fredrickson, con ojos azules y abundante pelo rojizo. Tenía una expresión inteligente en su mirada. Hablaba poco y casi no hacía gestos para expresarse. Todo en él revelaba un temperamento tranquilo. Se había puesto de acuerdo en que Hans, que así se llamaba el guía, nos acompañaría y ayudaría todo el tiempo que durasen nuestra excursión científicas, a cambio de una retribución que mi tío debía entregarle los sábados por la tarde. Una vez cerrado el trato, Hans se retiró, moviendo solo las piernas como si fuera de una sola pieza. He aquí un hombre famoso, exclamó mi tío, que no sospecha del papel que le depara el porvenir. Nos acompaña. He aquí un hombre famoso, exclamó mi tío, que no sospecha del papel que le depara el porvenir. Nos acompañará hasta, pregunté, sí, hasta el centro de la tierra, me contestó muy convencido el profesor. A partir de ese momento, los trabajos debían ser la preocupación de los instrumentos, armas y herramientas y víveres necesarios para la travesía. Los instrumentos eran un termómetro graduado hasta 150 grados, un manómetro de aire, un cronómetro, dos brújulas, un anteojo para observaciones nocturnas y dos modernas linternas. Las armas consistían en dos carabinas. Mi tío me explicó que era para el caso de encontrar animales feroces, y algodón de pólvora como herramientas. Como herramientas llevaríamos dos picos, dos asadores, una escala de seda, tres bastones y largas cuerdas, con mucho. Dos polos, una escalera de seda, tres bastones y largas cuerdas con nudos. Tampoco olvidó mi tío un botiquín, comida especial como para 6 meses, tabaco, vestimenta adecuada, equipados, vestidos y calzados de este modo. Me dijo, no existe ninguna razón para que algo nos impida llegar a nuestra meta. A las 6 de la mañana, el día siguiente, el señor Fredrickson nos despidió. Mi tío le dio las gracias y partimos a caballo rumbo al pie del Sneffels. El placer de conocer. A las 6 de la mañana del día siguiente, el señor Fredrickson nos despidió. Mi tío le dio las gracias y partimos a caballo rumbo al pie de Sneffels. El placer de recorrer a caballo un país desconocido me facilitó el comienzo de la empresa. Después de todo, me preguntaba a mí mismo, qué es lo que arriesgo con viajar por el país más curioso del mundo y escalar la montaña más notable del planeta. Lo peor es tener. Después de todo, me preguntó a mí mismo, quién es lo que arriesgo con viajar con el país más curioso del mundo y escalar la montaña más notable del planeta. Lo peor es tener que descender al fondo de un cráter. En cuanto a la existencia de un túnel que conduce al centro del globo, eso es
fantasía. Por lo tanto, me aconsejaba a mí mismo, lo mejor será aprovechar todo lo bueno que tenga esta expedición. En varias oportunidades nos detuvimos en unos albergues para comer y descansar hasta que finalmente debimos continuar a pie, ya que habíamos llegado al pie de Sneffels. Debíamos trepar aproximadamente 1600 metros por terrenos donde generalmente debíamos avanzar haciendo grandes rodeos para evitar debemos trepar en varias oportunidades nos detuvimos en unos albergues para comer y descansar hasta que finalmente debimos continuar a pie, ya que habíamos llegado al pie de Sneffels. Debimos trepar aproximadamente 1600 metros por terrenos donde generalmente debíamos avanzar haciendo grandes rodeos para evitar desmoronamientos. Marchábamos en fila, precedidos por Hans, quien nos guiaba por estrechos senderos donde no cabían dos personas de enfrente. A pesar de mis preocupaciones, observaba con verdadero interés las curiosidades minerales y geológicas expuestas en aquel grandioso gabinete de historia natural. Mientras tanto, iba rehaciendo uno en mi mente la historia geológica de Islandia. Finalmente, a las 11 de la noche llegamos a la cumbre de Sneffels y antes de buscar abrigo en el interior del cráter pude ver ese extraño paisaje donde el sol no se incrustaba a cuesta ni aún de noche, fenómeno natural propio del verano en las regiones cercanas al polo y al que llaman el sol de medianoche. A nuestros pies se divisaba la isla dormida. Esa noche, aunque dormimos sobre piedras, descansamos muy bien y muy temprano nos pusimos a observar el maravilloso paisaje que presentaba el lugar. Mi tío quiso continuar la marcha, de modo que emprendimos el descenso hacia sobre la superficie interior del cráter había tres bocas por donde se podía seguir penetrando el del volcán. Pasamos 3 días en los que mi tío escudriñaba el cielo, la luz del sol, las tres bocas, esperando descubrir el señal que le indicara el camino preciso. No creo necesario describir la impaciencia del profesor ni el mal humor que lo impedía cuando el cielo se nublaba. Por mi parte, sentía un temor creciente, ya que hasta ese momento mantuve la esperanza de que la excursión se viera interrumpida y de que mi tío pierde- des- desi- desistiera de ella ante los diferentes peligros. Llegó el día, cuando mi tío estuvo cerciorado sobre cuál era la boca indicada, pegó un grito de júbilo al tiempo que haciendo señas a Hans exclamaba, adelante, y comenzaba el verdadero viaje.